Entonces la semana pasada vimos el momento en que Jesús fue ungido en Betania. El hermano Mariano nos expuso estos primeros 8 versículos y nos mostró, ¿verdad?, cómo realmente coincide con los otros eventos que se nos narran en los evangelios sinópticos y que es diferente del evento que se nos narra en el evangelio de Lucas. Es un acto de adoración sin límite, ¿verdad? María no escatimó en derramar un perfume tan caro porque sabía a quién estaba adorando. Los demás discípulos, y en especial Judas, como vimos, tenía su mirada puesta en otras cosas. Para él eso fue un desperdicio, supuestamente. Esa fue su razón externa. Pero en el fondo, ¿qué era él? Un ladrón y un hipócrita. Solamente un corazón que es regenerado puede entender de que Jesús es digno de toda honra y adoración. Y así como los demás evangelios nos dicen que este acto ocurrió para que cada vez que el evangelio fuera anunciado, este hecho sería recordado. Es una forma, es decir, yo no sé si es realmente así, pero lo he escuchado de otros predicadores que casi que uno podría como pensar de que si habrá un domingo que pase en que ese texto no sea predicado en alguna iglesia, en alguna parte, porque donde quiera que se anuncie este evangelio, dice el Señor, será dicho lo que ella ha hecho por mí. Hoy vamos a ver a partir del versículo 12 hasta el 19. Vamos a ver lo que se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. Y dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Este pasaje, en su primera lectura, ya solamente leerlo nos arroja a nosotros ciertos aspectos que debemos tomar en cuenta cuando nosotros queremos estudiar la palabra de Dios. Este estudio, ¿verdad?, está más enfocado en el Evangelio de Juan y su tema central, ¿verdad?, que nos dice al final que estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Pero como buenos estudiantes debemos notar de que este evento lo tenemos también en los demás evangelios. De hecho, a partir de aquí muchas cosas también, obviamente después de los discursos particulares del Evangelio de Juan, veremos cuando ya pasa ese momento cómo los 4 evangelios nos van narrando los mismos eventos en cuanto a la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque en cuanto a los milagros, por ejemplo, solo tenemos un milagro que se nos narra en los 4 evangelios, que es la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Porque es lo que caracteriza a Juan, ¿verdad? Que es en ese sentido que uno lo lee y sabe que es diferente a los otros 3. Pero aquí tenemos ya otro relato que también aparece en los 4 y es la entrada triunfal. Por tiempo no vamos a poder leer todas las otras 3 porciones, pero vamos a ir rápidamente a ellos para señalar algunos aspectos que Juan no nos cuenta. Y obviamente vamos a estudiar aquí también aquellos que Juan nos cuenta aquí solamente en este evangelio. Vamos entonces primero a Mateo capítulo 21. En Mateo 21, en los primeros 11 versículos, se nos vuelve a narrar el mismo evento. Quizás lo que destaca un poco en la narrativa de Mateo es el hecho de que se nos mencionan 2 animales, ¿verdad? Si ustedes ven, el versículo 2 dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna
atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Sí, habla en plural, o sea que le trajeran ambos animales. Y luego leemos en el versículo 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. ¿Verdad? También podemos ir entonces ahora a Marcos capítulo 11. Otra vez en los versículos del 1 al 11 se nos vuelve a narrar el evento. Aquí vemos que se nos vuelve a contar, pero aquí se nos menciona, ¿verdad?, solamente al pollino. Y finalmente podemos ir a Lucas capítulo 19. Y a partir del versículo 28 vemos la misma narrativa. Ya se ve que en Lucas también es un poco más extensa. Y lo que quiero destacar acá es el hecho de que se nos dice que Jesús lloró cuando él entró. Vean lo que tenemos a partir del versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Se vuelve a anunciar la caída de Jerusalén. De hecho, si hiciéramos una comparación más detallada, más minuciosa, que no va a ser el enfoque en esta noche, podríamos encontrar hasta 14 eventos, reuniendo los 4 relatos. Por ejemplo, el comentario de Hendriksen eso es lo que hace. Él reúne los 4 pasajes y encuentra como 14 eventos, y obviamente se ve cuáles están en los 4, cuáles solamente en Mateo, cuáles solamente en Lucas y cuáles solamente en Juan. Eso, como les digo, es importante siempre que uno se acerca a un pasaje de la Escritura, ver si hay pasajes paralelos. Pero como veremos, no solamente el asunto de los pasajes paralelos. Como hemos leído, también este pasaje tiene referencias al Antiguo Testamento que son importantísimas que nosotros tengamos claras, que las estudiemos también. Pero antes de entrar en materia ya de lo que entonces este pasaje nos enseña, la otra nota que quería traer, aparte de la importancia de tener en cuenta los paralelos, es que esto que leemos aquí en nuestro país de inmediato nos tendría que también recordar algo que se hace, ¿verdad? ¿Cómo se conoce esa tradición? Ya saben, no somos católicos, pero ¿qué celebran los católicos? O sea, ustedes leen esto y no... Bueno, al menos yo lo leo y yo digo, bueno, por lo menos pareciera que tiene el Domingo de Ramos, ¿verdad? Que pareciera que hay un fundamento para esa práctica. Ellos tienen muchas tradiciones, ¿verdad? Muchas no ni siquiera fundadas en la palabra de Dios, pero hay una como esta que, por ejemplo, uno puede ver, pareciera que tiene un fundamento. Que el Señor Jesucristo estaba entrando y en efecto le recibieron no solo con palmas, pero entre ellas las palmas. ¿Y por qué lo traigo a colación? Bueno, porque nos muestra a nosotros cuán fácil uno se puede desviar y pensar que por un acto externo realmente está celebrando o está entendiendo el verdadero sentido del pasaje. ¿Tenemos en este pasaje nosotros un mandamiento para celebrar un Domingo de Ramos? No. Y de nuevo, entendiendo que no todos comprenden cuando hablamos nosotros de regular esa adoración. Alguien dirá, pastor, bueno, digamos que es en el contexto fuera del culto, que impide que nosotros agarremos unas ramitas y empecemos a mover y todo como recordando ese día que Jesús entró y fue aclamado como rey. Yo vuelvo a insistir, ¿es eso lo que el pasaje nos quiere enseñar? ¿Es esa la meta última de este relato en los evangelios?
como veremos, muchos también ofrecieron estas alabanzas al Señor, ofrecieron estos gritos de gozo y de júbilo, pero luego más adelante estarían gritando que le crucificaran. Realmente no entendieron qué fue lo que había sucedido, cuál era la importancia del acto que estaba dándose aquí, que el que había entrado verdaderamente era el rey. Entonces, leamos una vez más. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Claramente dentro de estas grandes multitudes tenemos un conjunto bastante variado de personas. Tenemos entre ellas a los fariseos enemigos, a los judíos enemigos que querían matar a Jesús. Tenemos a muchos que eran verdaderos creyentes, o que al menos el Evangelio de Juan nos dice que creyeron por la palabra de Lázaro, ¿verdad? Porque como estudiábamos la semana pasada, el versículo 11 nos dice que a causa de él, ¿a causa de quién? De Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces muchos que habían creído en Jesús, esa es la relación que tenemos que ver, ¿verdad? Al oír que Jesús venía a Jerusalén, los que creyeron, escuchan que Jesús va a venir, el que resucitó a Lázaro, hay que venir a recibirle, o sea, quien realizó tal señal. Y ciertamente muchos también estarían llegando a Jerusalén por motivo de la celebración de la Pascua. Hay números muy grandes que se dan como aproximaciones de que en una Pascua perfectamente podrían llegar hasta 3 millones de personas en Jerusalén. Eso es bastante. Entonces, ya podemos ver de que en efecto la multitud que pudo estar aquí pudo haber sido muy numerosa, aunque no tengamos una cifra. No necesariamente los 3 millones, pero sí muchas personas. Y cuánto más al escuchar que Jesús iba. Y empieza entonces este acto aquí de tomar las ramas de palmera. Como les digo, si nosotros leemos en los demás, veremos que no solamente fueron esas ramas de palmera. Muchos también estaban arrojando sus mantos y arrojaban otras ramas. ¿Para qué? Para que por ahí pasara Jesús. Aquí no se nos narra, ¿verdad?, todo lo que fue el evento previo, cómo el Señor dio la instrucción, ¿verdad? Vayan, entren a la ciudad y al entrar, tomen el pollino y la asna. ¿Y por qué se lo llevan? Porque el Señor lo necesita y que se traen los animales. Posiblemente los dueños de esos animales también reconocían en Jesús el Señor. O sea, cuando ellos dijeron el Señor los necesita, era porque reconocían no cualquier Señor, era el Señor Jesús. Eso no se nos cuenta. Él pasa aquí directo al momento de la entrada. Hay mucha gente, como les digo, tanto incrédulos como personas creyentes, como algunos que estaban coincidentemente en el momento para la celebración de la Pascua, pero que también se enteran de que es Jesús quien viene, y empiezan con este acto que es un acto de júbilo. Y empiezan a clamar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La palabra Hosana lo que quiere decir simplemente es salva ahora, o salva, te lo pedimos, Señor. ¿Estaban ellos realmente pidiendo por una salvación espiritual o estaban pidiendo por otro tipo de liberación? La palabra Hosana en su sentido original tenía ese sentido de una libertad espiritual, una libertad del pecado. Y algunos señalan de que la palabra en este momento todavía retenía ese sentido. Es decir, no llegó a degenerar para ser como una simple porra, ¿verdad? Ellos no estaban diciendo nada más como viva, ¿verdad? Jesús. No, ese Hosana tenía esa connotación. Lo estaban diciendo. Pero como vamos a ver, es que muchas de estas personas, sin darse cuenta, estaban en efecto siendo partícipes del cumplimiento de la Escritura, en este recibimiento que estaban haciendo del Señor Jesús. Entonces, salva ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y también la mayoría de sus Biblias van a ver de que entonces tienen una referencia, ¿verdad?, en ese versículo 13. ¿Y de dónde nos lleva? Al Salmo 118. Entonces vamos a ir al Salmo 118 para conocer mejor el contexto de estas palabras. Entonces ya nos tiene que ayudar para saber algo. El Salmo 118 es un salmo mesiánico, es un salmo que habla acerca de Jesús.
Bueno, en su providencia lo estuvimos leyendo el miércoles, ¿verdad? En el culto de oración. El versículo que se nos menciona es el 26. Leámoslo aquí. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Pero si leemos desde antes, por ejemplo, desde el versículo 21 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y ahora vean la palabra que sigue también. Oh Jehová, sálvanos ahora. Él los sana. Y el gozo que se nos dice aquí también es alegría como lo estaban recibiendo al Señor. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. También esa palabra prosperar tiene relación con el Osana. Y ahora sí, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Al citar ellos estas palabras, nosotros podemos entender de que todo el Salmo tiene que ser entonces tomado en cuenta, en consideración. Y por supuesto, yo espero que al leer el versículo 22, ¿verdad?, nos llegue a la memoria que la cabeza del ángulo, de que esa expresión aparece, ¿verdad?, también en más de una ocasión en el Nuevo Testamento. O sea, de hecho, porciones del Salmo 118 son de las más citadas también en el Nuevo Testamento. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién es este bendito? Es sin duda el Mesías. Ellos tenían que reconocer que las palabras aquí les estaban diciendo con respecto al Mesías. Vean cómo de hecho luego entonces le van a reconocer no solamente como Mesías, sino como una figura regia que reina, el rey, el Mesías rey, el rey de Israel. Así fue como le recibieron, pero realmente estaban reconociéndole como el verdadero gobernante del pueblo de Israel, o lo que tenían en mente era la figura de un rey que iba a batallar contra el Imperio Romano. Bueno, si hay uno aquí que puede levantar a alguien de los muertos, ese sin duda nos puede llevar a la victoria contra el Imperio Romano. Seguimos leyendo. Y halló Jesús un asnillo, es el mismo pollino, y montó sobre él, como está escrito. Y ahora otra vez tenemos una cita del Antiguo Testamento. No temas, hija de Sión, he aquí, y una vez más, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y si vemos en nuestras Biblias, ¿a dónde nos lleva ahora? A Zacarías capítulo 9. Entonces, vamos a Zacarías. Y si seguimos viendo los paralelos, veremos más citas al Antiguo Testamento. Luego el Señor dirá, no leíste, ¿verdad?, en la Escritura, que de la boca de los que maman perfeccionaste la alabanza y demás. Dice así Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces, y otra vez vemos ese elemento de gozo y júbilo, ¿verdad? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ciertamente entonces, Zacarías, que es otro libro menor del Antiguo Testamento, de un profeta menor, pero con bastante contenido mesiánico, anunció de antemano a este mismo rey. Entonces, el mismo rey, el mismo bendito que se nos menciona en el Salmo 118, es el rey que nos habla Zacarías capítulo 9. Aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está conectando, no son figuras distintas. El que es el bendito en el nombre de Jehová es también el rey de Israel, el que entró en ese asno. Este asunto de entrar en un asno, en un pollino, vale la pena también considerarlo. ¿A qué es lo que apunta? Como veremos cuando Mateo cita, habla que viene tu rey manso, humilde. ¿A qué es a lo que apunta? Apunta a ese carácter de este rey como uno que vendría a pacificar
el asno es una figura de paz. Cuando se puede leer en los Jueces, ¿verdad? Se me está olvidando el nombre de este hombre que tenía, era 30 hijos y 70 nietos. No, vamos a buscarlo rápidamente. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 10. Bueno, 30 hijos. Dice así, vamos a leer pues toda esta porción. Dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. ¿Qué es lo que nos indica el hecho de que ellos cabalgaran sobre asnos? Era el hecho de que durante esos años hubo paz. ¿Cómo se compara cuando nosotros leemos del caballo en la escritura? Guerra. Es un animal que se ve como, es un animal fuerte, es el que es para usted salir a hacer la batalla. De hecho, también Salmo conocido, Salmo 27, ¿verdad? Estos confían en sus carros, en sus caballos. A nosotros, en el nombre de Jehová, tendremos memoria. O sea, el caballo, esa figura de guerra. Por lo tanto, aunque ellos le estaban reconociendo como rey, tenía que haberles hecho quizás un poco de sorpresa, o que no iba algo como a coincidir muy bien, el hecho de que entrara en un asno. Pues este es el rey que nos va a dar la batalla, yo lo había esperado en un caballo imponente. Este es el que viene a vencer. Pero el hecho de que entrara en un asno era, este es rey, es el pacificador también. No es en sí mismo que fuera algo deshonroso, como les digo, entrar en el asno. No tenemos que tomarlo por ese lado. Era común que las personas de la realeza cabalgaran sobre ellos, pero como les digo, la idea que se buscaba transmitir era, hay paz. Estas cosas, dice el versículo 16, no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Para saber de que estamos yendo por el camino correcto, de que este evento no tenía que quedarse en el hecho de cómo simplemente le recibieron, una vez más, Juan entonces nos confirma, esto tenía un significado mayor. Ahora, nosotros los discípulos no lo entendimos en el momento. No vimos, aunque parecía muy evidente, ¿verdad? Claro, está entrando alguien aquí montado en un pollino, le están cantando Hosana, bendito el que viene, y no hicieron la conexión con los pasajes del Antiguo Testamento. Pero luego, para ellos sería demasiado claro que cuando escribieron los evangelios, este era del que estaba escrito todo esto. No las entendieron al principio. Una vez más nos recuerda ese evento también en Lucas 24, con aquellos dos discípulos que no sabemos su nombre, pero que iban camino a Emaús, iban con Jesús a la par. Jesús les tiene que dar ese curso, ¿verdad?, de cristología. Vean, aquí estoy yo en el Antiguo Testamento, en cada página pueden encontrarme. Y tampoco entendieron hasta que Jesús les mostró por completo que era Él. Y luego ellos dijeron, es cierto, no ardía en nuestro corazón cuando Él nos decía todas estas cosas. Dice el 17, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. ¿Qué está sucediendo? Están muchos, ¿verdad? Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y otros están diciendo, este es el que resucitó a Lázaro. El que tuvo 4 días de fallecido, sí, él mismo. Bueno, vamos entonces a decir que él es el bendito de Jehová. Por lo cual también, versículo 18, había venido la gente a recibirle, porque había oído que había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él.
Claro, para los fariseos lo que estaba ocurriendo era algo que les estaba haciendo perder los estribos. Están buscando cómo poner mano sobre el Señor y ahora se encuentran con una multitud que le está aclamando como el rey. Como leímos en Lucas, que le dijeron incluso al Señor: Señor, dígale que se callen. No está bien lo que están diciendo. Pero vemos que el Señor en ningún momento lo corrigió. No corrigió a la multitud, no les dio la razón a ellos, sino que al Señor recibir toda esta alabanza, toda esta adoración, Él estaba diciendo: en efecto, lo que ellos hacen es lo apropiado, porque yo soy el bendito de Jehová, porque yo soy el Rey de Israel, yo soy. Era apropiado que ellos se alegraran, como la hija de Sión. Sin embargo, Lucas nos cuenta, ¿verdad?, de que Jesús lloró. El Señor, que sí conocía lo que iba a suceder, ve en eso también un motivo de gran quebrantamiento. A pesar de que esa adoración que se ve ahí tan jubilosa, tan alegre, tantas personas, no hubiera sido de verdad un momento apropiado. ¿Quién hubiera hecho usted con una gran multitud de personas que estaban dispuestos a seguirle en ese momento? Ha llegado el momento. Todos juntos, valientes, vamos contra las fuerzas de Roma. Pero Jesús no hizo eso, porque esa no era su misión. Por más que hubiera parecido que era el momento apropiado, Jesús no procedió así porque esa no era su misión. Pero los fariseos, que tampoco estaban entendiendo toda la señal, porque ellos igual se estaban quedando con su figura de ese rey terrenal, igualmente tampoco les agrada. Y tienen que discutir entre sí. Vean, ya no están consiguiendo nada. Parece que la discusión es de esta manera. Es como, ustedes dijeron que iban a matarle, pero vean, ¿y que cuánto más esperan? Más bien, conforme pasa el tiempo, lo que están logrando es que más gente se vaya detrás de él. Entonces, humanamente hablando, esta entrada triunfal o este reconocimiento de Jesús como rey que le hizo el pueblo fue lo que aceleró sus intentos por matarle. Eso digo, humanamente hablando. Divinamente hablando, este era el evento que ya estaba ordenado por Dios para que ahora sí, finalmente, los enemigos de Jesús dijeran: no podemos dejar que esto continúe más. Las palabras dejan ver de que ellos algo tenían tramado, pero no lo estaban tramando para la Pascua. Pero en ese decreto del Señor tenía que ser en la Pascua, porque Jesús iba a ser ofrecido como el verdadero Cordero que quita el pecado. Y ahora, como vemos, al ver que multitudes se iban, dijeron: no podemos permitir esto más. El mundo se va tras él. Un buen ejemplo, ¿verdad?, de cómo a veces no debemos tomar la palabra mundo como toda persona. Como nosotros lo usamos, ¿verdad? Y todo el mundo se fue para allá. Obviamente se están diciendo toda esta multitud. Sí, como vimos, una multitud diversa, pero ciertamente no está diciendo que todos literalmente se estuvieran yendo tras Cristo. Nuevamente, lo que vamos a ver cuando llegue el momento de que Jesús sea entregado nos demuestra de que lo que estas personas hicieron fue un acto superficial, porque los que cantaron bendito el nombre de Jehová fueron los que también dirían: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que decir a la luz de este pasaje? Vean, en primer lugar es lo siguiente: ¿está usted seguro de que está siguiendo al Jesús de las Escrituras? Vean, muchos estuvieron ahí y muchos podían decir: yo le dije a él que era el bendito de Jehová. Pero ¿cuántos creyeron verdaderamente en él en este día por ese acto? No se nos dice de nadie. Hay muchos que pueden decir: yo estoy siguiendo a Jesús, pero no están siguiendo al Jesús de las Escrituras. Están siguiendo al Jesús
que se amolda a sus expectativas, al Jesús que se han creado para sí mismos. Aquí la gente estaba cantándole a Jesús, sí, pero no al Jesús que tenían que ver como ese Mesías que libertaba del pecado. ¿A cuál estaban cantando? Al Jesús que querían ver como ese Mesías terrenal, como ese rey que les iba a traer la victoria sobre el pueblo que les oprimía. A ese sí, pero no le cantaron al Jesús verdaderamente de la palabra. ¿Ven cuán peligroso puede ser? Y multitudes estaban ahí. Es lo que pasa en muchos lugares. Pueden estar abarrotados de gente. Y pueden decir todos ellos, somos seguidores de Jesús. Pero no es el Jesús de las Escrituras. Es el Jesús que se han formado para sí mismos. Es algo muy terrible. Es algo de lo que uno no quisiera ser partícipe después, porque como vemos, es volátil. Es volátil. Hoy cantan, mañana le niegan. ¿Cree usted y adora usted al Jesús de las Escrituras? Entonces vemos cómo este texto que hemos estudiado hoy nos lleva entonces de nuevo a ese punto central de lo que ha sido escrito, es para que nosotros lo creamos. ¿Y cómo lo podemos ver nosotros aquí? Lo vemos por el hecho de que Jesús cumplió cada profecía que fue anunciada en el Antiguo Testamento. No hay ni una sola profecía respecto al Mesías que no se haya cumplido en Cristo. ¿Quiere usted tener certeza de su fe? Bueno, pues crea entonces de que Jesús es todo lo que la Biblia nos dice que es. No lo que usted siente que es, sino lo que la Biblia ya dice que Él es. Él es el Rey. Él es el bendito de Jehová. No hay otro en el cual usted pueda hallar la bendición de Dios aparte de aquel que ya es llamado el bendito de Jehová. El que está en el Hijo también es el bendito o también es bendecido por Dios. Pero fuera de Cristo no hay ninguno de nosotros que pueda ser llamado el bendito de Jehová. Solo Jesús. ¿Quiere usted ser hallado en el reino de Dios? Entonces, para ello debe creer en aquel que es el Rey, que Él ya ha señalado. Que usted sea hallado entonces un súbdito de este Rey. Pero usted no puede ser parte del reino si no sirve verdaderamente al que es el Rey de Israel, a Cristo. Todo Jesús lo cumplió. Nosotros podríamos pasar bastante tiempo buscando cada referencia del Antiguo Testamento, viéndola cumplida en el Nuevo Testamento. Sencillamente no hay otro, ni podrá haber otro que pueda cumplir todo lo que se cumplió en una única persona, que fue el Hijo del Hombre y que es el Hijo de Dios, Cristo. Aquel que resucitó a Lázaro, sí, pero que iba más allá de ese gran milagro. Muchos de nuevo llegaron porque, escuchen, este es el que resucitó a Lázaro, hay que irlo a ver. Pero si no reconocían que lo que ahí ocurrió tenía una trascendencia mayor que simplemente un gran momento de algarabía, habrían perdido entonces la bendición de reconocer en Jesús al verdadero libertador. Nosotros podemos tener la certeza de que hemos creído verdaderamente en Jesús si nosotros podemos recibir todo el testimonio de la Biblia respecto a Él. Si hay algo que a usted no le parece respecto a Jesús, ¿cómo de verdad Jesús hizo todo lo que hizo? Entonces usted no está recibiendo el testimonio. Pero lo que tenemos que ver aquí es que cuando la gente da testimonio, los que habían creído, ellos lo daban por un hecho que así fue. Este es el que le dio la vida a Lázaro. Pero nosotros podemos decir mucho más que eso. Nosotros podemos decir mucho más que Jesús simplemente le dio la vida a un hombre que tenía 4 días de fallecido, que le dio de comer a más de 5,000 personas, que detuvo los mares y los vientos, que caminó sobre el agua, que sanó leprosos, que sanó paralíticos, que sanó ciegos, que sanó sordos, que libertó a endemoniados, que curó a una mujer con un flujo de sangre de más de 12 años que le afligía, que resucitó a otras personas aparte de Lázaro. Todo eso y más lo podemos afirmar, y aún así nos dice Juan, y muchas quedaron por fuera, pero las que están son suficientes.
Yo no necesito que este acto se vuelva a repetir. Yo no necesito tener que estar batiendo una palma para decir que de esa manera estoy recordando el significado verdadero de este hecho histórico que nos narra Juan. Pero si por la fe, si por la obra del Espíritu Santo yo me acerco a las palabras de la Escritura, yo puedo decir, amén, esto fue así. Hubo un día que Jesús entró en Jerusalén y la gente le cantó y le dijo, bendito sea Él es el Rey. Pero lamentablemente ese acto se quedó simplemente en palabras externas. Pero puedo dar gracias a Dios de que Él, por su gracia, sí obra también en el corazón para que uno pueda decir de corazón que Él es verdaderamente el Rey. Y no solamente que es el Rey, sino que es mi Rey. Él gobierna mi vida. Yo no vivo para mí. Yo no hago lo que me gusta. Yo no hago lo que a mí se me viene en gana. Yo he reconocido que mi vida tengo que vivirla a la luz de lo que este Rey entonces me dice que haga. Ya no vivo para mí mismo. Aún soy rebelde, aún hay batallas, pero Él viene con su palabra constantemente a ponerme una vez más en el camino. Él es el Rey bendito. Yo doy gracias a Dios por Él. A Él es el que puedo alabar entonces, no un domingo o 2 domingos al año, sino cada domingo, porque es su día, es el día del Señor. Nosotros tenemos que entonces vernos privilegiados de que cada domingo Él nos convoque para adorarle y decir verdaderamente, Hosana, sálvanos Señor. Y un día Él vendrá verdaderamente para llevar no solamente a nosotros, sino a todos los que han creído en Él durante todos estos siglos y el tiempo que sea que le reste a esta tierra. Vendrá y levantará a los que están muertos para que seamos resucitados con cuerpos gloriosos y seamos semejantes a Él. ¿No es Jesús digno de gloria? ¿No es Jesús verdaderamente entonces ese Hijo de Dios y que lo que tenemos aquí es para que creamos en Él? Es así. Pero si usted no cree, una vez más, el problema no está en que haya una falta de evidencia o que no haya lo suficientemente escrito respecto a Él en la Biblia. El problema está en un corazón incrédulo y el único que le puede salvar de ello es Dios, a quien debe pedirle que le sea transformado ese corazón, que le dé la fe que necesita para ver con los ojos de la fe a Jesús como verdaderamente Él es. Oremos.